Hola a todos y buenos días. Me llamo Kenneth y hoy seré su guía. Nos encontramos en la gran ciudad de Córdoba, en España. Esta ciudad es un símbolo de la cultura tan sofisticada de España islámica. Además, es una de las ciudades más culturales y grandes de Europa. Córdoba era un gran centro cultural, financiero, político, literario y tenía una biblioteca muy grande. Durante nuestro tour espero que ustedes aprendan algo sobre esta gran ciudad y también algo nuevo sobre uno de los edificios más famosos en toda España. Para empezar, ustedes salven algún edificio que tenga una historia rica y también muestre la mezcla de los estilos de los cristianos y los musulmanes. Bueno, la Gran Mezquita Catedral de Córdoba es un ejemplo perfecto. La Mezquita Catedral de Córdoba es una gran mezquita islámica que fue convertida a una catedral cristiana en el siglo XIII. La mezquita es uno de los edificios más sagrados y más grandes en la religión islámica en el mundo. Además, la mezquita también representa una mezcla de los estilos de los musulmanes y también los cristianos en la arquitectura. La mezquita fue construida durante el periodo de la historia de España que se llama la Reconquista. Durante este tiempo, los reinos cristianos trataban de expulsar los moros para terminar la actuación de los musulmanes en la península ibérica. La estructura de la mezquita fue construida por el dirigente Umayyad Abd ar-Rahman I en los años 788 y 786. Más tarde, en los siglos IX y X, había más excepciones construidas que resultaron en la duplicación en el tamaño de la mezquita. El tamaño de la mezquita catedral es bastante grande y se puede comparar con lo de la Basílica de San Pedro en Roma. Aunque la mezquita original fue construida por los moros, es importante que se entere que la construcción tenía mucha influencia de los romanos y visigodos. Una razón es porque usaron los materiales de esos grupos que eran cercanas de la construcción. También antes de que la mezquita fuera construida, había estado una iglesia de los visigodos en su lugar. Una gran porción de la zona de la mezquita es el patio de los naranjos, lo cual es rodeado por varios claustros en las direcciones del norte, este y oeste. Después de que se pase por el patio, se entra en un santuario que tiene un techo apoyado por muchas columnas. Las columnas son hechas de varios mármoles de varios colores. En este vídeo se puede ver el patio. Decoración más fantástica en todo el edificio se encuentra en el tercer mihrab o nicho. Tiene una forma similar a una concha y tiene mármol blanco. Las paredes tienen los mosaicos que son en el estilo bizantino. El mihrab fue construido de modo que una persona pudiera rezar hacia Meca. Hay muchos mosaicos y oro que tienen diseños geométricos. También comprende de varias partes escritas del Corán y mucha decoración floral. Había muchos cambios en la mezquita cuando se convirtió a una catedral en el año 1326. Por ejemplo, sus características árabes fueron cambiadas en el siglo XVI cuando construyeron un gran altar. Empezó como una iglesia del estilo gótico, pero más tarde llegó a ser más del estilo del Renacimiento y del estilo barroco. También es muy dudoso que la mezquita hubiera sido convertida a una catedral cristiana si la Reconquista nunca hubiera ocurrido. Antes de que los árabes invadieran España, el sitio era una iglesia visigoda cristiana. Esa iglesia visigoda se llamaba la Basílica de San Vicente. Los visigodos captaron a Córdoba en el año 572. Además, antes de que los visigodos vinieran del norte, el sitio originalmente era un templo romano. Los historiadores creen que es posible que fuera un templo para el dios romano Jano. Después de que la ciudad fuera capturada por los musulmanes, destruyeron mucho de la ciudad. Primero, los moros dividieron la estructura visigoda original en dos partes, una parte para los musulmanes y otra para los cristianos. Es increíble que hubiera tanta tolerancia entre los dos grupos. Más tarde, un miembro de la familia de Umayyad, Abd ar-Rahman I, aceptó la dirección de la ciudad y lo hizo la capital en 756. El príncipe Abd al-Rahman escapó al sur de España como exilio después de que los abisiadas derrocaran a su familia en Damasco. Ahí empezó las construcciones de los edificios elaborados y trajo árboles frutales de su patria como los naranjos.
También empezó la construcción de la mezquita. Bajo su dirección, la ciudad se hizo una de las ciudades más culturadas y grandes de toda Europa. Había muchas mezquitas y muchos palacios en la ciudad. Más tarde, una guerra civil comenzó y la ciudad cayó bajo de la dirección del rey castellano Fernando el III en el año 1236 y la ciudad se llegó a ser parte de la España cristiana. Era increíble que Fernando y los otros líderes cristianos no demolieran la mezquita. Sin embargo, la convirtió a una catedral. Eso es porque la arquitectura fue tan maravillosa. Era bueno que conservaran el nicho. La mezquita fue consagrada a una catedral cristiana el mismo año que la ciudad de Córdoba fue conquistada. La capilla Villavicosa fue construida por Alfonso el X. En el siglo XIV, Enrique el II construyó la capilla real usando el estilo de mudéjar. El estilo de mudéjar es un estilo de arte que se usaba después de que la península ibérica fuera conquistada por los cristianos otra vez. El estilo es un ejemplo del efecto de los musulmanes en la cultura española. Durante este tiempo, la mezquita representó la cultura del Al-Ándalus o la península ibérica musulmana, pero ahora representa más el pasado cuando los islámicos, cristianos, judíos podían coexistir juntos. Hoy día la mezquita catedral no es solo un lugar importante para los islámicos, sino a los cristianos también. El estilo de la arquitectura es una mezcla entre las culturas islámicas y cristianas. Muestra la mezcla de las culturas durante la construcción de este gran edificio. Se pueden ver muchísimas columnas en la mezquita. Son muy flacas y elegantes. Las columnas tienen orígenes de los edificios de los cartagineses, los romanos y los visigodos. También, unos son regalos de un emperador bizantino de Constantinopla. En el modelo que he construido se ve una parte de la mezquita. Se puede ver que hay arcos de herradura de 2 niveles. Esta sección de la mezquita se llama el pasillo hipóstilo. Tal vez sea la parte más famosa de la mezquita. No es raro que se vea estos arcos en la arquitectura de las iglesias visigodas. Los visigodos eran los habitantes de la península ibérica antes de que los umayyads llegaran. Sin embargo, sigue mucha controversia sobre el origen específico de estos arcos. No es imposible que fueran inspiradas por los acueductos romanos como los de Mérida. En el corredor principal hay más de 850 columnas de doble arcos. Tener 2 arcos también era una necesidad arquitectural, porque si solo hubiera sido un nivel, las columnas no habrían alcanzado al techo. Otra innovación estética es como el color de los ladrillos y las piedras rojos y blancos se alternan en los arcos. Por ejemplo, se ve un adorno tan unido y distintivo, tal vez sea parte de la mezquita o sea la parte más reconocible del todo edificio. La alteración también crea una atmósfera muy encantadora. Después de que visitantes vieron la gran mezquita en el siglo IX y X, usaron los elementos similares en sus propios edificios. Si la mezquita no hubiera sido construida, no hay duda que otros edificios habrían sido construidos de manera diferente. De hecho, no es raro que se vea esta clase de arcos en otros edificios también, como los en el norte de África, como en Morocco y Egipto. Es claro que los arcos de herradura son una característica muy común en la arquitectura islámica en el oeste. Con los elementos de la arquitectura cristiana e islámica, la mezquita catedral es una manifestación de ambas religiones. En la religión islámica no se permite que haya arte de las escrituras. Sin embargo, en las capillas alrededor de la mezquita se ven los cambios por los cristianos. Por ejemplo, se ve mucho arte católico que incluye imágenes de representaciones de figuras cristianas. Es importante que se dé cuenta de esta diferencia del arte de las dos culturas, porque crea una fachada muy interesante. Si tener figuras en el arte que no fuera prohibido en la religión del Islam, la fachada habría sido muy diferente. Quizá hubiera sido similar al arte católico. La mezquita catedral es una combinación del arte en la cultura cristiana e islámica. Si los cristianos no hubieran reconquistado el terreno de España, la mezquita no habría sido convertida a una catedral. El patio de los naranjos representa los cambios al edificio después de que los cristianos conquistaran la mezquita, antes de que los cristianos recapturaran
la península ibérica, el patio sirvió como el sitio de la ablución, la cual era una ceremonia islámica. Además, el patio servía como un lugar donde las personas podían enseñar y administrar justicia. Sin embargo, llegó a ser el sitio para una ceremonia católica. Se puede ver este cambio cuando empezaron la construcción de las capillas, así que la fachada del norte fue cubierto. También se pueden ver los naranjos. Los cipreses, los olivos y las palmeras. El campanario fue originalmente construido por Abd al-Rahman III como minarete en el año 951 a 952 y se hizo más alto por arquitectos cristianos en los siglos XVI y XVII. Cuando acabaron de construir el minarete original, se veía como lo de Giralda en Sevilla. Eso es porque después de que fuera construido el minarete, todos los demás construidos después de él fueron influidos por lo. Esto concluye nuestro tour de esta mezquita tan histórica. Es claro que la mezquita catedral no sería la misma si todas estas culturas no hubieran mezclado durante la Reconquista. Como he explicado, este edificio no solo es un edificio religioso, sino muestra mucho de la historia de los españoles cristianos y los árabes islámicos en la arquitectura y en los cambios del edificio. Espero que a ustedes les haya gustado mucho en nuestro tour y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta gran mezquita con una historia tan rica.